Gloria a Dios, bendiciones para todos. Una vez más, tenemos el privilegio de estar aquí Gracias, compartiendo Señor. con ustedes la palabra del Señor. Palabra que es más fila y eficaz que cualquier espada de dos filos, dice el libro de Hebreos. Bienvenidos todos los que nos oyen, bendiciones, que la paz de Cristo sobreabunde en vuestros corazones. Gracias una vez más por estar aquí con el pastor William Rivera, que vamos a tocar importante, un tema que es preciso hablar hoy en día, que nos puede traer edificación, como también nos va a traer redargüimiento. Amén. Hermano William, ¿cómo ha estado usted? Bien, hermano, gracias. Aquí, pues estamos, hermano, aquí agradecidos con Dios por su Aleluya. gracia y su misericordia. Y Bendito sea el nuevamente, Señor. repito, Amén. era un privilegio inmerecido, pero Aleluya. que el Señor en su misericordia nos lo da y queremos aprovecharlo y hacerlo lo mejor para Él. Sí es así, Así amén. que le damos la bienvenida a todos los que van a escuchar esta palabra, este consejo de la palabra del Señor. Sean bienvenidos. Siempre nuestro deseo es que Dios hable a sus vidas y que también nosotros podamos responderle al Señor. Amén. Y Aleluya. siempre queremos ser bíblicos, queremos tener siempre una base bíblica de lo que nosotros hablamos, porque ese es el propósito de ello, las verdades de Dios. Así que les bendecimos a donde nos escuchen. En algunos lugares es noche, es de madrugada o qué sé yo, es tarde. Les bendecimos a todos y les amamos en el amor de Cristo. Y entramos de lleno al tema que hoy el Señor nos permite poder compartir. Vamos a estar en el Evangelio según Mateo. Evangelio según Mateo. Quiero leer estos dos versículos en el capítulo 7. Capítulo 7, si usted tiene una Biblia, acerque su Biblia, ahí saque su Biblia, probablemente tiene un Amén. tiempecito para hacerlo, probablemente está descansando, probablemente está en cama, qué sé yo, ¿verdad? Saque su Biblia para que leamos lo que dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 7 en el versículo 27 y 28, versículo 28 y 29. Dice así la palabra del Señor en el versículo 28 del capítulo 7 de Mateo. Dice, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Una vez más, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Gloria a Amén. Dios. El tema Amén. que hoy nos permite el Señor poder desarrollar y exponer es, eh, si podemos ponerle tema, ¿verdad? La autoridad no se impone, sino se reconoce. La autoridad no se impone, sino se reconoce. Y ejemplo de esto es la base bíblica que tomamos acá, que dice que las multitudes admiraban y decían, en otros versos que vamos a ver más adelante, las multitudes decían, este habla como quien tiene autoridad. Y esto es bien importante recalcar y, ¿verdad? Y que seamos nosotros, ¿verdad? Claros en esto. Eh, Quiero que, ¿verdad? Entramos en esto. Digamos, alguien podría decir, ¿verdad? O en algún momento se ha dicho, no dice que Cristo habló con autoridad. El verso no dice así. El verso no dice que Cristo habló con autoridad, dice el verso, sino como quien tiene autoridad, que es muy diferente. Una cosa es alguien que tiene la autoridad y otro que habla, ¿verdad? Con autoridad, o sea, con autoridad. Entonces vamos a ver aquí en este tema que estamos desarrollando ya, que la autoridad de Cristo era reconocida por los demonios, era reconocida por las multitudes. La autoridad de Cristo incomodó al sistema religioso de ese tiempo, conmovió las simientes religiosas de su tiempo a tal punto que
decía, ¿quién te dio esa autoridad? Decían los fariseos. Le decían al Señor, ¿quién te dio esa autoridad? Querían ellos saber, porque el pueblo los había escuchado a ellos, los había oído, ¿verdad? El pueblo escuchaba a los fariseos que enseñaban, pero no había ningún respaldo, no había ninguna autoridad. En cambio, cuando escucharon al maestro, cuando escucharon a Jesús, entonces las mismas multitudes reconocieron que realmente él tenía esa autoridad, ¿verdad? Por eso el tema es que estamos desarrollando hoy es que la autoridad no se impone sino se reconoce. ¿Por qué, verdad? Queremos entrar de lleno a esto porque hay que aclarar bien, ¿verdad? Que cuando Dios le ha dado, en este caso, ¿verdad? Estamos hablando de la persona de Jesús, pero cuando alguien tiene autoridad, no necesita decirle a las personas que reconozcan su autoridad. No necesita, digamos, imponerle a las personas para que vean que Él es el que manda, ¿verdad? Sino que solamente cuando la persona, ¿verdad? En este caso Jesús, cuando hablaba la gente decían, habla como quien tiene autoridad. Y eso es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Quien tiene autoridad, ¿verdad? Y quien habla con autoridad, que es muy diferente. Hay quienes hablan con autoridad, pero nadie les obedece, ¿verdad? Hablan con autoridad, pero ni los demonios se someten. En cambio, Cristo dice quien tiene autoridad. Y vamos a verlo esto, los versos. Dejo a mi hermano Jorge para que también, hermano, entre en el desarrollo de este tema. Amén. Gracias, hermano. Amén. Gracias, hermano. Es tajante este tema que estamos hablando, ¿no? Porque ha habido mucho abuso acerca de las escrituras, ha habido mucha mala interpretación acerca de las escrituras. Usted lo ha dicho, la autoridad viene derogada por alguien superior y no necesita imponerla, no necesita obligar, no necesita gritar, no necesita nada que sea forzoso. La autoridad viene derogada. Como creyentes nosotros hemos sido derogados por el Señor para poder obrar en el ministerio de su evangelio. No se puede obligar a nadie a venir al conocimiento del Señor Jesús. Todo es voluntario. Voluntariamente nosotros venimos al conocimiento de su Hijo, porque lo primero que fuimos hallados es ser pecadores, transgresores de su santa ley, porque Él vino aquí con la autoridad que el Padre le dio. Él no tenía necesidad de gritar, Él no tenía necesidad de obligar a nadie. Incluso a sus discípulos les dio el ejemplo de que Él, la autoridad de su Padre, la autoridad se ejerce derogada y no necesita imponer a nadie. La autoridad dentro del Evangelio es para el mundo espiritual, pero aún para el mundo espiritual uno tiene que tener un sometimiento directo al Espíritu de Dios. No podemos hablar nada que sea pasado a través del género social humano. No, tenemos que siempre hablar a través de lo que el Espíritu de Dios dice. La autoridad no es para abusar. La autoridad no es para jactarse. La autoridad es para enseñar que el que nos ha derogado esa autoridad está por encima de todo y en todo. Hermano, por favor. Hablamos, cuando se está hablando de la autoridad de Cristo, ¿verdad? Dice aquí, ¿verdad? Que
en la palabra griega, una palabra, el significado en la palabra griega, autoridad dice que significa con maestría, poder, como que tiene el control. Entonces, en este caso, la autoridad de Cristo, porque lo que Cristo, cuando Él hablaba, porque Él estaba eh, obedeciendo a su Padre. Por Amén. eso es de que hay quienes, como hablamos al principio, hay quienes, una cosa es, ¿verdad? Una cosa es hablar con lo que consideramos autoridad, como por ejemplo, haciendo un tono fuerte, haciendo bastante bulla, Así es. ¿verdad? Amén. Y muchas personas piensan que esa es autoridad. Muchos piensan que con hermano, gritar tan fuerte, esa es autoridad. No, absolutamente no. Porque si vemos a Jesús, otra cosa muy distinta es hablar con autoridad espiritual. Amén. Es muy Así distinto es. hablar con autoridad espiritual. ¿Por qué? Porque ese hombre, en el caso de Jesús, él estaba, como decía mi hermano, Jesús estaba en una obediencia total al Padre, estaba en un sometimiento, en una entrega. Entonces, es importante saber esto porque aún las mismas ¿verdad? Identidades diabólicas, satánicas, reconocían su autoridad y por eso hay versos donde dice nomás la presencia de Jesús, los demonios decían, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Amén. Si reconocían la autoridad que él Así tenía, es. porque Amén. había un sometimiento. Entonces, en el ministerio del Señor, en el tiempo que el Señor estuvo en la tierra, había tanto religioso, ¿verdad? Había tantos religiosos que hablaban, pero preciosidades, hablaban con, qué sé yo, con elocuencia, traían el Torá, la ley, lo traían bien memorizado, pero solo era hablar nada más, pero no había respaldo, Así es. porque no obedecían lo que se Amén. decía. Amén. Entonces Jesús, de hecho, antes que se escribiera de la vida de Jesús, primero él vivió, ¿verdad? Él vivió y después los discípulos, los que después llegaron a ser apóstoles, que Dios les reveló, como dice la Biblia, que fue revelada a los santos hombres de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, hablaron de la vida de Jesús. Entonces, vemos que la autoridad no es para imponerse, la autoridad, hablando la autoridad de Dios, no es para que uno se enseñoree de las personas. La autoridad no es para darle un mal uso, como muchos han dado mal uso a la autoridad. Muchos tienen un respaldo de Dios, sí, tienen un llamado de Dios, sí, pero en algún momento, si no se mantiene y se descuida, puede hacer mal uso de la autoridad. Así es. Pongo Así el es. ejemplo. Hay líderes que en algún momento pueden hacer mal uso de la autoridad maldiciendo a una oveja, Oh, aleluya. maldiciendo, y le va a Aleluya. decir, como dice, Amén. pues que si te vas, te va a ir mal, te va a Sí. caer en esta enfermedad, no va. Entonces, la autoridad no fue dada para hacer mal uso de ella. Entonces, Jesús, que él, hablando de la autoridad de Jesús, que él tenía toda la autoridad para condenar a la mujer adúltera, él dijo, ni yo te condeno. Entonces vemos esto, la maravillosa vida del Señor Jesús, que cuando nosotros, ahora que somos sus seguidores, ahora que nosotros conocemos de Él, que sabemos Amén. que Él es el camino, la verdad y la vida, y muchas veces vamos a trabajar, a llevar a cabo su obra. La Biblia dice que el Señor lo verá en el Evangelio de Mateo 28:18, dice, y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer la obra de Dios, lo que tiene que ver con la obra de Dios, el Señor dice que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre.
echarán fuera demonios, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Entonces es un respaldo que Dios da, pero es importante saber de que la autoridad que Dios da, es importante que aquel que la tiene siempre esté en un sometimiento, en una entrega al Señor, porque vuelvo y repito, hoy en día, en este tiempo que estamos viviendo, se han metido ministros del diablo Así en la es, casa de Dios. así es. Y Así muchas es. veces ni siquiera, ¿verdad? Hay autoridad. No hay autoridad para reprenderlos, identificarlos, desenmascararlos. ¿Por qué? Porque la iglesia está cómoda, porque la iglesia está dormida, porque la iglesia muchas veces está hasta mundanalizada. Bueno, pero no me voy a ir en ese punto. Estamos hablando de la autoridad del Señor. Entonces, ¿qué hacía el Señor cuando traían a él los enfermos, los endemoniados? Cuando el Señor hablaba, él no pegaba grandes gritos, como a veces nos agarra a nosotros, ¿verdad? De repente, bueno, yo me incluyo, porque en algún momento, cuando uno está ahí, grita uno y hasta se siente que se va a ahogar. Así Y te es. va afuera, sal, ¿y cómo te llamas? No, no, no. Jesús no dijo eso. Jesús le decía, enmudece y sal de él. Así nada más, Amén. sin hacer tanto show y Amén. escándalo. Amén. Como Amén. hoy en día, ¿verdad? Los que están haciendo hasta lo hacen show por la televisión. Así es. Y hasta le preguntan al demonio cómo se llama, que dónde estuvo, que qué comió. Es ese show. El Así Señor es. no les permitía hablar a estas identidades. Los callaba, los anulaba. ¿Por qué? Porque no es necesidad de eso. Entonces es importante que veamos nosotros la autoridad del Señor. La Así es. autoridad que el Así es. Señor, ¿verdad? Durante el tiempo que estuvo en la tierra, y esa autoridad también el Señor se la da a sus seguidores, pero es necesario que haya una entrega. Mi hermano Jorge. Amén, aleluya. Amén, hermano. Es bien claro lo que usted acaba de decir, hermano, que la autoridad es derogada, ¿no? Y cuando uno entiende que la autoridad es derogada por el Señor, no necesita gritar, no necesita hacer un show, ni tampoco se puede poner en las vías de video, etcétera, esas cosas, ¿no? Porque esas cosas ya son para complacer el ego del hombre que siempre se pone en medio, y todo siervo de Dios tiene que luchar en contra de eso, poner a debajo de los pies del Señor Jesús, porque muchos han empezado por el Espíritu y ahora han terminado en la carne, han hecho abuso de la autoridad que Dios les ha dado. Una vez en una iglesia donde yo me congregué por primera vez, estuve durante casi un año ahí, y el pastor de ahí decía, se levantó una hermana que el Señor la usaba bastante bien en el asunto de liberación, y llegó a los oídos del hermano pastor de que ella estaba haciendo eso, y ahí en el púlpito gritó y dijo, aquel único que echa demonios afuera soy yo, dijo. Hasta se golpeó el pecho, creo. Entonces esas cosas son abuso de autoridad, y también son que le acompaña el orgullo, ¿no? Debemos entender que por la gracia y la misericordia Dios nos ha dado autoridad. Por eso es que aquellos discípulos, los 70 que fueron, Jesús les derogó la autoridad, y ellos no hicieron abuso de la autoridad, porque muchos de ellos, si hubieran hecho el abuso de la autoridad, hubieran vuelto heridos o despedazados, porque iban a confrontar demonios y espíritus inmundos, que estaba lleno el pueblo de Israel por haberse metido durante siglos en la idolatría. Todavía dentro de sus casas practicaban idolatría. Por eso es que el Señor Jesús les encaró, y ellos se admiraban por la autoridad que Él, con la autoridad que Él enseñaba primeramente. Enseñaban, por eso es que en el principio de su ministerio, dice en el libro de Marcos algo bien instruido para nosotros. En el primer capítulo 1:21 dice, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba.
Era el único motivo que él entraba a la sinagoga, a enseñar que el reino de los cielos se acercó. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Ojo a esto, como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas leían la palabra de noche y de día, de noche y de día, pero nunca le mezclaron con fe. Por eso es que ignoraban los tiempos de la visitación del Señor Jesús. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¡ay! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús les reprendió diciendo: cállate y sal de él. Lo que el hermano pastor acababa de decir, que solamente Jesús decía: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. El Señor no tuvo que repetirle 2 o 3 veces. En una sola palabra, el espíritu salió clamando a gran voz. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Volvemos a recalcar la autoridad cuando es derogada y se la acepta con humildad, con sabiduría, teniendo en cuenta que el abuso de esa autoridad nos traerá consecuencias. Es una bendición grande. Hay muchos siervos de Dios, desdichadamente, que tenemos que usarlos como ejemplo porque hemos pasado por eso, que hacen de su abuso de autoridad, lo chantajean a uno. Yo conocí un siervo de Dios que decía que cuando había una persona o una familia que tal vez por X o por Z no daba su diezmo, tal vez tenía problemas financieros, él decía: no da, Dios se encarga de quitárselos, decía. Eso se llama maldecir, porque no es nada más que echarle suertes de maldición a esa persona. Él no sabía si verdaderamente cuál era el problema financiero de esa familia, ¿no? Y eso era lo que ocurría. Y hoy en día quieren imponer su propia autoridad, quieren imponer lo que les viene a ellos, no la autoridad que fue derogada por el Señor Jesús. Sí nos ha dado autoridad. Dice: he aquí os doy poder de hollar sobre serpientes y escorpiones. No está hablando de los animales, está hablando de espíritus inmundos y demonios, que son 2 categorías diferentes ahí, pero de todos modos estamos hablando de la autoridad que no se impone, sino que es derogada. La autoridad lleva amor también, lleva cuidado. La autoridad que Dios nos da lleva compasión, que es una de las cosas más importantes. Cuando hablamos de autoridad, nosotros, por la gracia de Dios, estamos empezando a entender en este ministerio que se debe obrar con misericordia. Si no vamos a tolerar, vuelvo a repetir, no vamos a tolerar ataques satánicos por medio de carne y sangre. Para eso nos dio autoridad el Señor, para reprender las obras de las tinieblas, porque la autoridad la hemos recibido de Él, nadie más que de Él. Hemos recibido esa autoridad y la vamos a ejercer. Por favor, hermano, continúe.
Aleluya. De Dios. La autoridad respecto al tema que estamos desarrollando no se debe de imponer en absoluto, pero lamentablemente se ha impuesto. Hay muchos que han impuesto su autoridad en la iglesia, hay muchos que han impuesto su autoridad en las ovejas. Así Y es. lo que hacen es dañar al pueblo de Dios, lo que Así hacen es. es afectar a las almas. ¿Por qué? Porque muchas veces no tienen respaldo de Dios. ¿Por qué no tienen respaldo de Dios? Porque no están en obediencia. Podemos caer eso es fariseísmo. Así es. El fariseísmo Así es ordenar que ellos hagan algo, pero ellos no Aleluya. hacen nada. Y Aleluya. el Señor les dijo, Aleluya. a sus discípulos, Aleluya. les dijo, todo lo que ellos les digan, ustedes háganlo, pero no lo que ellos hacen. Así es. Entonces, por eso es que hay personas que quieren, cuando una persona tal vez no obedece lo que le dice, quiere imponer su autoridad. Es mejor darse cuenta si yo mismo estoy bajo autoridad. Amén. Amén. Si estoy yo obedeciendo a la autoridad, porque no se le va a dar autoridad a alguien que no está bajo autoridad. Eso no puede, eso no es así. ¿Verdad? Que alguien quiere tener autoridad, pero él no se somete a nada. Alguien quiere ser, ¿verdad? Por decir, dar órdenes, pero no le gustan que le ordenen absolutamente nada. Entonces, es importante que la autoridad, el Señor en los versos que estamos viendo, Él no fue a imponer la autoridad. Jesús no dijo, yo soy el Hijo de Dios y ustedes me deben de reconocer. Yo vengo desde el cielo, dejé mi gloria, dejé todo y me van a reconocer. No, Él se sometió a la obediencia del Padre. Así es. Amén. Y las mismas multitudes y la gente reconocía como quien tiene autoridad. Entonces, el pueblo es sabio. El pueblo es sabio, el pueblo es inteligente, el pueblo de Dios, y ellos pueden reconocer y discernir quién realmente tiene autoridad y quién es un charlatán. Aleluya. Que solamente está Amén. hablando y diciendo, pero no, absolutamente no sucede nada. Es como cuando hay un ejemplo, ¿no? Cuando hay una liberación. Hay personas que están pero batallando. A veces hasta, disculpe la palabra, pero se desgalían gritando, te vas y nunca se va. Y empiezan a decir, ¿por qué? Porque no hay respaldo de Dios. Así es. Pero aquel que Amén. tiene autoridad solamente le da una orden, deja libre a esa mujer, déjala libre en este momento, en el nombre de Jesús. Y se va. Y la persona que dice uno, ¿cómo sucede eso? Porque está ejerciendo la autoridad que le ha sido delegada. Entonces, esta autoridad no viene hablando que cuando el Señor la delega autoridad para nosotros, no viene por arte de magia. La autoridad no viene, tiene que haber un sometimiento, tiene que haber obediencia completa al Señor, tiene que haber una fe viva de lo que se está haciendo. Tiene que haber esa entrega al Señor, porque el Señor dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo, en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos a las naciones. Entonces el Señor les está dando la orden para que vayan. Entonces es importante, ¿verdad? Que Jesús no impuso su autoridad, era reconocida por los que lo oían. Decía nunca, el verso que está en Juan 7:46, sé que mi hermano lo iba a leer, pero ya se lo gané. Amén. Juan 7:46 dice, aleluya. Jamás hombre alguno ha hablado como aleluya. Este hombre. Aleluya. La gente decía, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces, aleluya. Porque los demás hablaban, pero no había respaldo, no había nada. En cambio Jesús, ¿por qué? Dice que muchos decían, este habla como quien tiene autoridad. Entonces es importante la autoridad.
se está ejerciendo la obra de Dios. Así es. Amén. A identidades, ¿verdad? Satánicas, ¿verdad? Queramos o no queramos, nos vamos a enfrentar a poderes ocultos. Entonces, cuando hay autoridad de Amén. parte de Dios, no tememos, no tenemos por qué temer, no tenemos por qué retroceder, no tenemos por qué salir a escondidas, ¿verdad? Como pasa en algunos lugares, ¿no? Me dice, hermano, mire, ore por esta persona que vino estorbada por el maligno. Y entonces a veces se hacen los mareados, los olvidados y se van por otro lado. ¿Por qué? Le andan huyendo. Porque saben que es, hermano, algo espiritual. Entonces por eso debe de haber obediencia y sometimiento. Entonces, como el Señor, Él no impuso su autoridad, siempre Él enseñaba, dice, enseñaba. Él hablaba. Dice, nunca habían escuchado esta doctrina, esta enseñanza. Entonces, se imagina que en un estudio, una enseñanza aquí en el Sermón del Monte, les hablaba y la gente se quedaba maravillada. Les estaba Así es. explicando, se maravillaban de cómo el Señor hablaba. Entonces, porque Amén. por años, por mucho tiempo habían escuchado a los religiosos de ese tiempo. Que déjame decirle que muchas veces hay gente que conoce mucha Biblia, que no es mal, no está malo, pero lo malo es que no tiene ninguna autoridad parte de Dios. Tiene conocimiento, sí, sabe Biblia, sí, pero cuando va al terreno a hacer las cosas, lo que es el Espíritu no Así tiene es. respaldo. ¿Por qué? Porque tiene conocimiento, pero no hay nada de obediencia, no hay nada de entrega, no hay sometimiento a Dios. Entonces, eso no va a funcionar. Al contrario, los mismos, esas identidades lo pueden avergonzar, le pueden avergonzar y decirle su condición. ¿Por qué? Porque ellos saben, el mundo espiritual, hermano, es tremendo. Entonces, dice aquí, hermano, en este verso que le voy a leer, dice, son unos cuantos versículos, pero quiero leérselo porque aquí lo intervinieron los religiosos al Señor, lo intervinieron. Y mire cómo les contestó el Señor. Y dice, está la cita en Mateo capítulo 1, versículo 23. Cuando llegó Jesús al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se le acercaron mientras enseñaba, diciendo, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Preguntaron ellos, ¿verdad? Y respondió Jesús, les dijo, yo también os haré una pregunta, que si me la contestáis, yo también os diré con qué autoridad hago estas cosas. Amén. Amén. ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos discurrían entre sí diciendo, si decimos del cielo, él nos dirá, entonces ¿por qué no le creísteis? Si decimos de los hombres, tememos a la multitud porque todos tienen a Juan por profeta. Así es. Y respondió Aleluya. Jesús, y Aleluya. respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Él a su vez les dijo, tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas Aleluya. cosas. Entonces, mire cómo estaban los religiosos. Estaban ellos alborotados. Ellos estaban diciendo, ¿verdad? Déjeme pensar en voz alta. Probablemente nos va a quitar a nuestros seguidores, porque la multitud lo está siguiendo a él. Toda esta gente nos escuchaba antes. Es como hoy en día, ¿verdad? Cuánta religiosidad hay, ¿verdad? Hablan de, ¿verdad? Biblia, leen un verso, pero realmente no hay autoridad en lo que están enseñando. Amén. Absolutamente. Amén. Entonces la gente cansada de eso, Así es. dice, yo estoy cansada de escuchar el mismo mensaje. Estoy cansado de que siempre es lo mismo. Por eso que cuando escucharon al Mesías, a Jesús, ellos se maravillaron. Entonces aquí ellos querían saber de dónde traía esa autoridad. Pero miren, los dejó con las ganas. Los dejó ahí. Digo, ustedes me contestan esto, yo les digo con qué autoridad. Pero no les dio el gusto porque ellos, estos religiosos hipócritas, ellos querían saber para que
Tal vez de esa manera ellos decir, bueno, ya sabemos cómo lo hacen, es como hoy en día, ¿verdad? La imitación que hay. Hoy en día la religión está imitando, dice, ustedes cantan, nosotros cantamos, ustedes profetizan, nosotros profetizamos, ustedes danzan, nosotros danzamos, ustedes dan un mensaje así, ¿verdad? Muy elocuente, lo estamos haciendo, pero es imitación, porque no hay respaldo de Dios, absolutamente. Entonces, es bien importante, antes que le pase el tiempo a mi hermano, las identidades satánicas reconocen quién tiene autoridad y quién es un charlatán. Ellas identifican quién realmente está sometido, Aleluya. Amén. ¿verdad? Porque tarde o temprano hemos vivido experiencias, o vamos a vivir, y este evangelio, la Biblia dice que es poder de Dios para todo aquel que cree. Aleluya, El evangelio es Señor. dunamis, es una potencia de Dios para el que cree. Entonces, no es una religión. Entonces es lo lindo, porque Amén. cuando tú tienes el respaldo de Dios, te respalda Dios cuando oras por alguien que está a punto qué sé yo, de morir de una enfermedad incurable. Dios lo levanta de ahí. Así es. Probablemente cuando alguien está afectado por demonios, oras por él o por ella y es libre. Entonces, ¿por qué? Porque hay un respaldo de Dios. El hombre en sí solamente está haciendo lo que debe de hacer, pero Dios hace lo imposible. Entonces, la autoridad que Dios delega al hombre, a la mujer, tiene que haber un sometimiento. Entonces, si alguna vez la iglesia de Jesucristo necesitó este poder y autoridad, es hoy. En este tiempo se necesita esa autoridad, ese poder, porque hay muchísimos infiltrados. Hay muchos que están diciendo muchas veces que son hasta ministros. Muchos se han infiltrado. Entonces, cuando tenemos autoridad y poder, y el poder del Señor en nuestras vidas, vamos a hacer la obra sin estar haciendo tanto show, sin estar gritando tanto, sino que hay que hacer lo que dice el Señor. Y entonces, para que nosotros no dañemos a nadie. Entonces, la autoridad no se impone, Aleluya. sino se reconoce, mi hermano Jorge. Amén, así es, hermano. Amén, amén. Estaba tratando de buscar esta escritura donde dijo el Señor antes de su partida: toda autoridad me fue dada en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Mateo 28. Mateo 28, amén. Así es. Mateo 28. Lo admirable de todo esto es que Jesús, durante sus 3 años de ministerio aquí en la tierra, que revolucionó al mundo en ese tiempo, y hasta el día de hoy le place a él derogar esa autoridad a carne y sangre, pero a carne y sangre que son llenos del Espíritu Santo de Dios. Hermano, hermana, no te metas a echar fuera demonios si no estás respaldado o respaldada por el Espíritu de Dios, debido a tu sometimiento a las reglas espirituales que el Señor nos dejó. Porque te va a ir mal. Todo esto es a través de la autoridad que el Señor Jesús recibió del Padre. Él jamás hizo uso de su divinidad cuando caminó por la faz de la tierra. Él anduvo con toda la integridad que ningún ser humano anduvo. Él obedeció las reglas que él mismo estableció en el monte Sinaí. Él obedeció. Él se humilló hasta lo más sumo. Por eso es que con la autoridad que el Padre le dio, él podía decir: cállate y sal de él. Y déjame decirte algo, que los demonios en ese tiempo eran entidades de gran jerarquía. No eran demonios pequeños, eran demonios de gran jerarquía.
y ellos reconocían a él. Qué triste saber que el hombre, los religiosos de ese tiempo, que se quemaban las pestañas tanto estudiar la Torah y los profetas, sabían las escrituras, pero desde la A hasta la Z, pero no tenían la revelación, porque ellos les gustaba mandar, pero sin obedecer. Y eso es lo que acaba de decir el hermano pastor. Hay muchos que les gusta mandar, pero no les gusta obedecer. Y parte del evangelio, la mayoría, es de que tenemos que obedecer. Yo no me voy a someter a nadie que no esté viviendo el evangelio. No puedo tomar órdenes de alguien que no esté viviendo lo que predica. Y que nadie se someta ni aún en mi hogar si yo no estoy viviendo lo que predico o lo que enseño. Me acuerdo hace muchos años, en el principio de mi caminar en el evangelio, y estaba sirviendo yo como diácono en una iglesia. Para mí tenía que venir prontamente de mi trabajo, donde quiera que esté, para vestirme, agarrar un bocado e ir a la iglesia, porque tenía privilegio ahí. Estaba religiosamente sirviendo. ¿Por qué digo religiosamente sirviendo? Porque no lo hice los primeros años con el debido orden de amor y de servicio que tiene que tener todo aquel que es llamado al ministerio. Y yo no sabía que una de mis hijas me estaba echando ojo a través de los tiempos, de los años. Y un día reuní a todos en la mesa y les digo, cada uno de ustedes quiero que me digan lo mal que yo me porto o qué es lo que les molesta. Y mi hija mayor, una de mis hijas me dijo, papá, yo quisiera que tú seas aquí en la casa como tú eres en la iglesia. Me cayó como un balde de agua fría, porque la autoridad también se la puede fingir, y eso pasa en muchos siervos de Dios. Grandes hombres de Dios caen en ese pecado, hacen valer más su egocentrismo que el caminar con la autoridad derogada del Señor. Y cuando están en el púlpito atacan, gritan. A eso le llaman estoy exhortando, y eso no es así. Eso es condenar. La palabra de Dios dice que a eso se llama condenar. No se puede comparar autoridad con condenación. La autoridad viene derogada de alguien. Es por eso que en el mundo secular un embajador habla lo que el presidente le ha derogado. Es más, un embajador en una nación puede hacer una decisión, a veces sin consultar con el presidente, porque el presidente lo conoce a él y sabe que actúa con sabiduría y con cuidado. Hoy en día la autoridad, que muchos llaman autoridad, lo único que hacen es meter espíritu de temor en la grey del Señor. Se señorean a través del temor, y en el temor no hay autoridad, hay condenación. No vayamos a confundir eso. Eso es completamente contrario a la voluntad de Dios. Y usted va a ver que en congregaciones, fuera, sal fuera, te digo, sal fuera, te mando que salgas afuera, te mando que salgas afuera. Eso no es así. Volvamos a las sendas antiguas, volvamos lo que hacían los apóstoles en el principio de su evangelio. Como Pablo, andando por las calles allá en Efeso,
parece que es en Efeso, andando por las calles ahí, se presentó una muchacha que gritaba cuando ellos estaban predicando. Estos son siervos del Dios Altísimo que están predicando el camino a la salvación. Cualquier otro siervo que no esté guiado por el Espíritu de Dios la hubiera hecho evangelista a esa mujer. Pero Pablo sabía que había un espíritu de pitonisa, ¿cómo se dice, más? Pitonisa, de brujería en aquella mujer. ¿Y qué es lo que Pablo responde? Te mando en el nombre de Jesús de Nazaret que salgas de ella. No le tuvo que repetir 2 veces. Y fue tan evidente ese acto que Pablo hizo que todo el pueblo vio, y aún los dueños que usaban a esa muchacha lo quisieron apedrear, lo quisieron matar. Eso es cuando una autoridad se usa con reverencia, con cuidado, con mucho cuidado. Hoy en día hacen su show en las cadenas de televisión, sacando demonios, forzándolos a los demonios a hablar, etcétera, etcétera. Así no es. Ese no es el evangelio de la gracia, ese no es el evangelio de poder que Dios nos ha derogado. Volvamos a las sendas antiguas. Por favor, hermano, continúe. Gracias. Gloria a Dios. Gracias, mi hermano. Estamos prácticamente redondeando este tema y queremos hacer también énfasis en esto, de que podríamos decir lamentable, ¿verdad? Triste a veces, ¿verdad? De alguien que está en un puesto clave, pero realmente no tiene autoridad. Aleluya. Y entonces lo que va a pasar es que va a hacer más daño que bien. Así es, hermano. ¿Por qué? Porque a veces el hombre lo puso ahí, el hombre lo levantó hasta ese lugar, pero no tiene autoridad ni respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no lo llamó a ese lugar. Entonces es importante porque hay quienes, de hecho, cuando tienen cierta, autoridad sobre un grupo, sobre gente, a veces creen que ellos son los dueños de esas vidas. Amén. Se creen ellos que ellos pueden hacer y deshacer con esas vidas. Y esto está pasando. Pongamos unos ejemplos para que entendamos. Por ejemplo, Jim Jones, este hombre que llevó a muchos a la muerte, él creyó que ellos eran de él. Sí, y amén. le creyeron a él y les hizo creer que ya al fin venía. Y bueno, ¿y cómo terminaron? Envenenados. Amén. De David Koresh, podemos mencionar un sinfín de hombres así, sí, amén, que hicieron más daño que bien. Amén. Y hubo gente que los siguió. Así es. Y murieron, perecieron, unos envenenados, otros quemados. Pero ¿a qué quiero llegar? Que hablando sobre la autoridad de Cristo, el que tiene la autoridad, o sea, hablando que lo delegaron, el Señor lo llamó a ese lugar, va a ser de gran bendición para la obra, va a ser de bendición en esa vida. Así pero es. Donde quiera que se mueva, porque Aleluya. hay respaldo de Dios en lo que hace. Entonces es Sí, triste, amén. como decía al principio, y lamentable, porque hay personas que no saben y no están definidos y dicen, yo estoy aquí porque me llamaron a este lugar, pero yo no sé hacer nada de esto aquí, no sé ni por qué estoy acá, y la verdad que no soy llamado a esto. Entonces, pero ¿quién hace eso? El hombre. Entonces, cuando Cristo delegó a los suyos, cuando llamó, les dijo toda autoridad, y les dijo el Señor, vayan, ¿verdad? Primero los llamó y después los envió. Entonces, es importante porque esto, hablando de autoridad, es algo delicado. Así es. Esto de la autoridad es algo serio, porque cuando alguien profiere una palabra mal ubicada para una persona, lo va a afectar, lo va a dañar. Entonces, ejemplo de esto, por eso alguien que está en autoridad es algo delicado y debe y una responsabilidad, y debe de estar siempre está trabajando. Aleluya. Y está ministrando almas. Entonces hay quienes, vuelvo y repito, el hombre los ha puesto ahí y imponen sus leyes, imponen sus reglas. Así es. Imponen ellos lo que ellos creen según ellos. Amén. En la Biblia.
Amén. Dice, hermano, esto dice la Biblia y usted lo va a hacer porque así es. Pero no necesariamente quiere decir que la Biblia diga eso, lo están malinterpretando. Así es. Entonces, le pongo un ejemplo, ¿verdad? No sé si lo he mencionado, es algo real, ¿verdad? En cierto lugar, en cierta congregación, ¿verdad? Un joven se entregó a Cristo, pero después de un tiempo el joven pecó, pero él se sintió bien mal y fue a confesarle su pecado a su pastor. Y el pastor, ¿qué le dijo? Le aplicó un texto de Ezequiel y le dijo, alma que pecare, esa morirá. Lo dejó sin ninguna opción. Prácticamente le cerró la puerta, prácticamente en pocas palabras lo condenó, en pocas palabras le dijo, ya no tienes otra opción. Y Aleluya. esto no es una anécdota, es una realidad. Amén. El joven se sintió tan condenado, tan culpable que se lanzó en las vías de un tren y ahí murió. ¿A quién le va a reclamar esa alma el Señor? A este hombre. Por eso Amén. digo y repito, estar en autoridad es delicado, es una gran responsabilidad. Amén. No es nomás porque yo quiero estar ahí. Por eso es que muchos, a veces hablando, ¿verdad? Un poquito nada más. Muchos, ¿verdad? Anhelan estar en autoridad. Muchos quieren ser ministros. Pero la mera verdad que si Dios no los llama, ni siquiera se pongan ahí. Por eso el Señor dijo, yo los elegí a ustedes, no ustedes a mí. Entonces es de vital importancia saber de que cuando Dios le ha delegado autoridad a alguien, hablando de la autoridad de Cristo, no es para maldecir, no es para hacer mal uso de ella. Así ¿Qué es, pasa? así es. ¿Qué pasa en lo secular? ¿Qué pasa en lo secular cuando, por ejemplo, las autoridades delegadas, las autoridades civiles? ¿Qué pasa cuando un policía, un sheriff, un deputy pasa su autoridad? Lo van a destituir del puesto y va a ir a prisión. ¿Cuántos casos estamos viendo recientemente, no? Que fueron despedidos y hoy están acusados de la muerte. ¿Por qué? Porque abusaron de su autoridad. Entonces, ¿tienen cierta autoridad? Sí, claro que sí, hay que respetar. Pero cuando ya pasan, así también como, digamos, un ministro, un pastor, un evangelista, el ministerio que tenga, tiene una autoridad de parte de Dios que Dios le delegó, pero no quiere decir que la máxima autoridad. Hay un orden de Dios, ¿verdad? En la casa hay autoridad, debería de haber, ¿verdad? En la casa debe de haber autoridad, que es el varón, ¿verdad? Pero en estos tiempos que estamos viviendo, el diablo ha distorsionado todo eso y le ha hecho creer a mucha gente que eso no existe, que eso es anticuado, que eso era Aleluya. para los de antes. Amén. Eso es lo que está haciendo el Amén. diablo. Amén. Pero Amén. el orden de Dios permanece, no Así importa. Entonces el orden en un hogar, el hombre es cabeza, Así ¿verdad? es. Pero el hombre también tiene que estar sometido a Cristo para que él pueda ejercer su autoridad y que su esposa, sus hijos estén, el hombre tiene que estar bajo la autoridad de Cristo. Pero a veces hay hombres que ni se someten a Cristo y quieren que ahí están gritando, sujétate mujer, Amén. sujétate, soy la cabeza. Sí, pero está de cabeza. Amén. Está de Bendito de. cabeza, o sea, es un Así es, desorden hermano. y quieren, no se puede. Amén. Entonces, por eso Jesús, ¿verdad? Qué maravilloso. Entonces, quiero leerte este verso. La autoridad de Cristo sobre el pecado. Y dice aquí este texto, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. La autoridad que Jesús tenía sobre el pecado. ¿Verdad? Aquí vemos una escena en que aquí que es mayor, dijo el Señor, ¿verdad? Paralítico, toma tu camilla y vete, o tus pecados te son perdonados. Ya sabemos que es, nuestros Aleluya. pecados son perdonados, porque la sanidad del cuerpo pues es secundario, ¿verdad? Lo primordial es la salvación de su alma. Entonces el Señor tuvo autoridad sobre el pecado. ¿Por qué? Porque estuvo sometido a la autoridad del Padre, obedeciendo. Dijo el Señor, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Así deberíamos de decir los creyentes, los seguidores de Jesús. Hermano, yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Y no voy a hacer esto porque Dios no me lo permite. Voy a dejar de hacer esto porque Dios ya me dijo. Entonces, cuando estamos bajo esa voluntad, tenemos respaldo de Dios. Pero hay quienes viven una vida desordenada, sin comunión con Dios, sin sometimiento a Dios, y quieren autoridad. No va a haber autoridad. Son rebeldes, son desobedientes, son insujetos y quieren autoridad. Entonces no le van a dar autoridad porque no está sometido bajo una autoridad
autoridad. Amén, Dios no amén. puede contradecir su palabra. Dios es un Dios de orden. Y te leo otro texto más. La autoridad de Cristo sobre la muerte. Dice Mateo 18:25, mientras les decía estas cosas, aquí vino un ángel, vino un oficial de la sinagoga y se postró delante de él diciendo: mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Entonces, mire, la gente reconocía la autoridad que tenía Jesús. Entonces, no era que Jesús se andaba anunciando, se andaba promocionando, no. Simplemente la gente reconoce. Entonces, el pueblo, la gente, hermano, es inteligente, sabe y sabe quién tiene autoridad. Los demonios reconocen y saben, ¿verdad? De hecho, cuando Jesús en muchas ocasiones él decía: ¿por qué vienes, Jesús, a atormentarnos antes de tiempo? Aleluya. Entonces reconocían su autoridad. Miren, no les estaba diciendo Jesús: aquí vengo yo, ¿verdad? Yo soy el Hijo de Dios. ¿Cuántos demonios hay ahí? Así hay hoy en día. Gente atravesada que dice que son evangelistas, hermano, y uno dice: ¿pero cómo? Sí. Hay gente que hasta se sube en los púlpitos y dice, y se atreven a decir eso: yo reto al diablo cuando yo quiera. Dijo un atarantado de eso, perdone la palabra. Así es, hermano, Pero de es la veras, verdad. Amén. dijo: yo reto al diablo cuando yo quiero, dijo. Y entonces empiezan a hablar, dice, si no temen a las autoridades superiores. Amén. Entonces hay gente que está en algún, digamos, retando y haciendo, y no saben, porque aquel que realmente está bajo autoridad sabe lo delicado que es eso. Hoy en día, hermanos, hay gente que se toma el púlpito para exhibirse, y empiezan a decir cosas que la gente dice: ay, ¿será que este señor durmió bien? Porque a veces dicen: anoche tuve una pelea con 2 legiones de demonios, y empiezan a contar. Entonces dice uno: estas personas están mal, o sea, no están viviendo una vida ordenada. Entonces termino diciéndole que la autoridad de Jesús sobre la naturaleza. Entonces, cuando la barca de donde estaban sus discípulos se estaba hundiendo, y Jesús, ¿verdad?, les ordenó que, ¿verdad?, que a las aguas. Entonces vemos la autoridad. Entonces, cuando nosotros, ¿verdad?, ya vamos terminando, cuando nosotros tenemos respaldo de Dios, no necesitamos promocionarnos ni exhibirnos. Así Dios, es. en el momento se presenta una necesidad o algo que hay que acudir, entonces está el respaldo de Dios. Entonces, aun cuando se expone la palabra, hay quienes, vuelvo y repito, que cuando predican, cuando enseñan, pareciera que le va a dar un ataque al corazón, porque hablan con tanta fuerza y sienten que va a ser. No hay necesidad de pegar tanto grito. Así es, amén. Hay que enseñar la palabra, hay que predicar la palabra, claro que sí, pero ¿con quién vamos? ¿A quién vamos a aparentarle? ¿A la que nos están oyendo? Si sabemos que es al Señor al que servimos. Entonces es importante entender que la autoridad no se impone. Si la has estado imponiendo, ¿verdad?, quien quiera que sea, y escuches esto, si la has estado imponiendo, Dios te va a llamar a cuentas. Así es. Dios Amén. te va a llamar a cuentas por el daño que estás haciendo, por el daño grave que estás haciendo a las almas. Y he escuchado de personas que le dicen: usted viene a tal hora acá y va a hacer esto porque yo lo digo. Entonces hay quienes hacen las cosas por miedo y por temor al hombre, pero no por obediencia al Señor. Entonces, si tú impones eso, acuérdate, no le impongas nada a la gente que tú ni siquiera puedes llevar con ningún dedo. Así es. Hay que estar uno sometido primeramente, hay que ser uno el primero que se someta, que esté obedeciendo, porque a veces podemos estar pidiendo obediencia, podemos estar pidiendo consagración más de nosotros cuando nosotros no estamos en esa condición. Pecamos. Entonces, por eso queremos autoridad de Dios. Sometámonos al Señor, obedezcamos de lleno al Señor, actuemos, caminemos como el Señor caminó, y vamos a tener respaldo de Dios, porque es importante ver esto, que la autoridad se reconoce. Por eso que cuando Jesús estaba, lo reconocían, y aún cuando estaba en la cruz, dijo aquel hombre: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Reconocieron hasta el final. Pero es importante porque hay quienes, vuelvo y repito,
son tan charlatanes, ya después hasta se burlan de ellos, Así porque es. no tienen respaldo de Dios. Mi hermano Así Jorge. es, hermano, así es. Así es. Un ejemplo para terminar, vamos a leer aquí en el libro de Mateos capítulo 8 y entrando del versículo 5 dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Este centurión era un soldado romano Así que es. tenía cargo, que era tal vez capitán, hablando en nuestro lenguaje de este tiempo, era capitán tal vez, rogándole, diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico. ¿Qué hombre que va a venir a pedir un milagro para su criado? Solamente a veces nosotros los que tenemos familia doliente nos acercamos a Dios, pero este hombre por un criado, por un esclavo que él tenía, vino. ¿A qué quiero llegar con esta escritura? Es a esto, bien simple. Diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo a mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Iré a mi siervo, haz esto y lo haré, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Qué hermoso es llegar a los pies del Señor con una humildad y entender que la autoridad que Él tiene está por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, dice el libro de Efesios. Y continuando dice, y lo dio todo por cabeza a la iglesia, que es su cuerpo. Toda autoridad nos ha dado a nosotros para defendernos. Y hoy en día esa autoridad que nos dio para defendernos la estamos abusando. Y tarde o temprano vamos a dar cuenta a Dios. Yo le pido misericordia sobre mi vida, porque no quiero abusar de algo que no me lo he ganado, sino que es por gracia y por misericordia divina. Inmerecidamente, inmerecidamente. Voy a orar por los que Dios me ponga en el camino, pero quiero orar con una humildad para que la gloria de Dios se manifieste y el mundo diga, ¿qué autoridad es esta que estos tienen? Que aún hablan a las enfermedades y las enfermedades se van. Hacen gritar a los demonios. Déjame decirte que eso está a punto de manifestarse, no en todos aquellos que tienen humildad, que saben que no merecen andar en esa autoridad, pero Dios nos ha derogado porque hemos sido hallados justos. Amén. Hermano, ¿quiere usted terminar? Gloria a Amén. Dios, amén. Damos gracias a Dios por este tiempo que hemos estado compartiendo este sencillo mensaje, esta palabra. Amén. Pero lo importante es que cada uno de nosotros, a través del entendimiento que Dios nos da, comprendamos este orden de Dios, ¿verdad? Porque jamás ni nunca, ¿verdad? Dios pasa por alto a la necedad.
Así es, ¿verdad? hermano. Dice la Biblia que Así Dios es, no va a así dar por es. inocente al culpable, Así es, ni hermano. por culpable al inocente. Amén. Termino diciendo este punto, ¿verdad? Porque tiene que ver con la autoridad. Tiene que ver con la autoridad. Hay mucho que hablar sobre esto, pero hoy nos enfocamos en la autoridad del Señor. Amén. Pero quiero decir este punto nada más. Hablando en general de toda, digamos, las congregaciones, donde quiera, hay mucha rebeldía dentro de las congregaciones. Así es. Hay mucha desobediencia dentro de las congregaciones. Hay hombres y mujeres que siempre quieren ellos ser líderes o estar al frente, pero no quieren someterse a nadie. Amén. Eso es rebeldía. Amén. Y un rebelde que esté arriba va a ser un caos tremendo. Así es. Que un rebelde esté impartiendo autoridad, jamás. Entonces vemos, no voy a ir a otro tema, pero vemos muchos casos de rebeldía en la palabra de Dios, que no se sometieron a la autoridad establecida por Dios, ¿verdad? Casos que son fuera tal vez de lo normal, ¿verdad? Como por ejemplo Coré y su séquito, que se rebeló contra la autoridad delegada por Dios. En este caso Moisés se rebeló contra ellos y dice la Biblia que la tierra se los tragó vivos. Entonces, rápidamente entendamos que yo debo de estar bajo autoridad, no importa me guste o no me guste, tengo que someterme a la autoridad porque amo al Señor, porque quiero agradar al Señor y porque su palabra lo dice. Yo me someto bajo autoridad. No importa lo que tenga que pasar, Señor, me someto a esa autoridad y yo sé que, Señor, a su tiempo tú vas a hacer lo que vas a hacer con mi vida. Pero por eso es de que me quería tocar este punto, ¿verdad? Que cuánta rebeldía hay dentro de las congregaciones y esta gente rebelde divide iglesias, secciona la iglesia, mutila el cuerpo de Cristo y por eso es de que se blasfema el nombre del Señor. Por eso es de que hay muchos que andan como aquellas estrellas errantes, andan de aquí para allá, aparecen aquí en cierto tiempo, aparecen en tiempo allá, porque su problema es la rebeldía que hay en su corazón. Sométete a la autoridad, probablemente no te gusta, pero no es que nos guste, hay que obedecer lo que dice el Señor. Es como, ¿verdad? Si a mí me para un policía en la calle, de repente me pasó una luz en rojo, ¿verdad? No me va a gustar, pero digo, ¿y este policía tan chiquitito que es? Yo soy más grande que él. No me importa esa autoridad y tengo que respetarla. Entonces, en lo espiritual es igual. Tal vez tú puedas decir, el que está ahí al frente no sabe nada, yo le podría enseñar, pero a Dios le plació ponerlo a él. No te rebeles. Espera tu tiempo. Amén. Y deja que sométete a la autoridad. Amén. No sé por qué estoy diciendo esto, pero más de alguien lo va a escuchar. Así es. Para su vida, porque eso está pasando. Pero a veces te preguntas, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa eso? Que no levanto cabeza. ¿Por qué? Date cuenta, si hay rebeldía en tu corazón, y sométete a la autoridad. Así como Cristo nos dio ejemplo, Amén. Se sometió a la autoridad del Padre. Por eso se le concedió un nombre que es sobre todo nombre. Así es. En el cual toda rodilla se hablará y toda lengua confesará. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Que Dios les guarde donde quiera que nos hagan escuchado. Así es. Somos la iglesia de Cristo, Peña de Oreb. Amén. Aquí en la ciudad de Pamdel. Ahí aparecen 2 números de teléfono. Amén. Si tienes alguna necesidad, alguna petición para orar, estamos ahí. Para algún consejo, ahí Amén. Estamos. Para Amén. Servirte. Que Dios bendiga tu vida y Dios guarde donde quiera que te encuentres. Recuerda que la palabra de Dios no regresa a él vacía. Amén. Te amamos en el amor de Cristo y queremos que obedezcamos al Señor. Gracias, mi hermano Señor. Jorge. Gracias, Señor. Oramos por aquellos que están pasando dificultades en este momento. Señor Jesús, extiende tu mano de justicia sobre sus hogares, Señor, sobre sus vidas o sobre cualquier injusticia que esté pasando, Señor, que está hecha o provocada por el hombre, Señor. En la autoridad de tu escritura que dice, por cuanto tú eres mi Dios, no temeré lo que el hombre me pueda hacer. Gracias, Señor. Bendito seas. Hasta la próxima. Bendiciones. Amén.